Vamos a comenzar esta segunda sesión de nuestro ciclo, nuestro privilegiado ciclo Estados Unidos según Hitchcock, que está realizando con nosotros el profesor Richard Peña de la Universidad de Columbia. Gracias y quiero agradecer abiertamente al Columbia Global Centers, su directora y todo su equipo. Nos acompaña Karen Ponieczek, su directora. Tuvimos una maravillosa sesión la semana pasada con una primera película, La sombra de la duda, y hoy día tenemos nuestra segunda sesión sobre La ventana indiscreta, en la cual nos va a acompañar y moderar el profesor Iván Pinto, que está acá con nosotros. Y me gustaría presentar a Iván brevemente antes de hacerle entrega de la sesión. Iván es crítico de cine, investigador y docente, es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile y licenciado en estética de la Universidad Católica. Él es editor general del sitio de investigaciones y crítica sobre cine contemporáneo La Fuga, es editor general, director y creador de elagentecine.cl, un sitio dedicado a la crítica de cartelera, de festivales y estrenos del circuito independiente. Y él además es coeditor de una serie de antologías, algunas por ejemplo como El cine de Raúl Ruiz, Fantasmas, Simulacros y Artificios, La Zona Marker, en conjunto con Ricardo Green, Suban el volumen, 3 ensayos sobre cine y rock. Es coautor también del libro Visiones Laterales, Cine y Video Experimental, junto a Claudio Aravena, y ha colaborado además en una serie de publicaciones, como voy a mencionar una para que demos paso a nuestra sesión, El novísimo cine chileno, una publicación del 2011, y entre otras. Entonces vamos a comenzar esta sesión. Muchas gracias, Richard, por estar de nuevo acá con nosotros. Es una gran oportunidad tener a este gran profesor de la Universidad de Columbia y compartiendo y conversando sobre este gran director de cine junto a Iván. Así es que muchas gracias a todos y todas y comenzamos. Hola, saludar, muchas gracias a la Universidad Católica, a la Facultad de Comunicaciones y también, por supuesto, a la Universidad de Columbia. Doy la bienvenida al profesor Richard Peña, quien la semana pasada ya abordó, ¿cierto?, la primera de las 3 sesiones en que estamos trabajando, ¿cierto?, el cine de Alfred Hitchcock, ¿no?, y particularmente, ¿cierto?, la imagen, ¿no?, de Estados Unidos en el cine de Hitchcock, un seminario, digamos, muy enriquecedor, ¿no?, para conocer más en profundidad, ¿cierto?, la obra de este importantísimo director. Richard Peña, voy a mencionar para quien se está integrando, ¿cierto?, es profesor de estudios de cine de la Universidad de Columbia desde 1989 y sus temas de investigación son el cine mundial y la teoría del cine, y ha sido director de programación del Film Society del Lincoln Center y director del Festival de Cine de Nueva York. Es un lujo, de verdad, tenerlo aquí y bueno, solamente darle la bienvenida. Para mí es un honor, un gusto, además que también Alfred Hitchcock es un director que yo todos los años estoy revisando en clases también, así que solamente es fascinante poder, digamos, asistir a esto, ¿no? Así que por favor te doy la palabra. Solo quería agradecer a Iván para la presentación tan amable y también la Universidad Católica y mi Universidad de Columbia, sobre todo el Global Center en Santiago, que me han invitado para hacer estas charlas. Un placer para compartir un poco de mis visiones de estas 3 grandes películas de Alfred Hitchcock y quizás el contexto americano para comprenderlos. Ahora para empezar, solo voy a pasar a mi PowerPoint. Voy a hablar más o menos 1 hora y después abrir aquí la pantalla para preguntas, discusión y todo eso, pero no voy a aceptar preguntas durante mi charla porque creo que sería un poco más fácil darlo y al final, y como siempre tengo demasiado que decir, entonces no sé cuánto voy a conseguir compartir en esta primera parte. Ok, ahora voy al PowerPoint.
Ok, voy a hablar sobre Rear Window, la ventana indiscreta en español. No sé si fue el único título que usaron para esta película en el mundo hispánico. Y estoy dando estas conferencias en Santiago de Chile en el año 2021. Hablando de Alfred Hitchcock, podemos hablar de 3 periodos en la obra de Hitchcock. Hay el periodo británico desde 1925 hasta 39, que no estamos cubriendo en esta serie de charlas, pero es importante de siempre recordar que era un realizador británico que vino a los Estados Unidos. El primer periodo estadounidense, que fue entre 40 y 50, en cual podemos contar La sombra del duda, Shadow of a Doubt, y ahora vamos a pasar a el segundo periodo estadounidense, que empieza en 51 y va hasta la última película de Hitchcock, que es Family Plot, que sale en 76, 4 años antes de la muerte de Hitchcock. El periodo británico se cuenta con 23 películas. Hitchcock estaba haciendo a veces 2 y hasta 3 películas en el año. Era alguien que trabajó para el productor, sobre todo Michael Balcon, y por los estudios. Pero luego, después de su llegada a la industria, ya se concentró mucho en el thriller de suspenso, el thriller que está identificado con Hitchcock. Pero también tenemos que recordar que Hitchcock hizo otros tipos de películas. Por ejemplo, The Ring, El Anillo, que es un romance de boxeo. The Ring es un poco porque es tanto la área del boxeo y también el anillo de casamiento. Juno and the Peacock, que es una adaptación literaria del escritor irlandés Sean O'Casey, y hasta un musical muy, muy raro. Muy poca gente ha visto esta película de Hitchcock, Waltzes de Viena, con una actriz que era una gran estrella del cine británico en ese momento, Jessie Matthews, quizás la actriz más identificada con el musical británico en este momento. Pero después de The Man Who Knew Too Much, el hombre que sabía demasiado, eso fue realmente quizás el momento en que Hitchcock decidió de concentrar casi siempre y casi todos sus esfuerzos en el thriller de suspenso. Y unos años después hizo The Lady Vanishes, la señora que se desaparece, y esa película fue no solamente un gran éxito en Inglaterra, pero también en los Estados Unidos, tan grande que Hitchcock fue invitado a trabajar en Hollywood. Entonces empezamos con ese primer periodo americano con 13 películas, empezando con Rebecca, la única película de Hitchcock que ganó Oscar para mejor película en 1940. Después hizo una serie de películas americanas, algunas mejores que otras, pero películas que no se sentían muy americanas o muy estadounidenses. Tuvieron personajes estadounidenses, pero generalmente eran películas que parecían mucho a la obra que él hizo ya en Inglaterra. Eso cambió con la película que vimos la semana pasada, Shadow of a Doubt, sobre una duda, en 43, que realmente fue la primera verdaderamente película de Hitchcock estadounidense, como intenté de explicar la semana pasada. Esa película tuvo bastante éxito y dejó que Hitchcock pudiera ya entrar en un momento, un periodo de su carrera en cual experimentó mucho. Hitchcock siempre fue un artista que quería empujar un poco los límites de la práctica cinematográfica. Entonces, por ejemplo, luego después de Sombra de una duda, hace Lifeboat, Bote Salvavidas, en que toda la acción contenida está en un bote salvavidas. Una película bastante poderosa, hecha durante la Segunda Guerra, con una historia que está ligada a la guerra. Spellbound, Hechizado, no sé si eso fue el título en español, pero es una traducción mía, que tuvo una secuencia de sueños diseñado por Salvador Dalí.
Entonces, obviamente, Hitchcock estaba trabajando con gente de un alto nivel en ese momento. Es una película también que muestra la influencia del psicoanálisis freudiano en Hollywood en ese momento. O The Paradigm Case, el caso Paradigm, que fue el primer uso del crab dolly, algo que Hitchcock iba a usar mucho también en Rear Window. Eso es un crab dolly, se puede hacer, las ruedas pueden girar para el camarógrafo para que se puede entrar en las esquinas a través de espacios, mover en círculos, todo eso. Entonces dio mucho más movilidad a la cámara y eso es algo que Hitchcock aprovechó mucho de esta nueva máquina para sus películas que siguieron. También hizo en 49 Rope, Cuerda, que ustedes deben, quizás han visto, una de las películas más famosas de Hitchcock. Es una película que solamente tiene 90 minutos, 10 tomadas, aunque a veces los cortes entre las tomadas están escondidos. Entonces parece casi que la película es solamente un solo toma, pero bueno, es una película muy interesante, pero de cual no vamos a hablar mucho. Después de eso, Hitchcock crea con Sidney Bernstein su propia productora, Transatlantic Pictures. Eso fue el momento, al fin de los años 40, en que mucha gente que antes tuvieran contratos con los estudios negaron de firmar contratos con los estudios para crear sus propias productoras. Y vemos, por ejemplo, gente como Humphrey Bogart, James Stewart, mucha gente en ese momento crearon sus propios productoras para controlar un poco más las películas que iban a hacer y aunque hicieron las películas afuera de los estudios, las películas todavía fueron distribuidas y exhibidas por los estudios. En 49, Hitchcock decide de regresar al Reino Unido para filmar una película Under Capricorn, de Bajo Capricornio, en cual Joseph Cotton, que es la estrella de la película semana pasada, participa. La película, que es interesante sobre todo en su uso de tomas muy, muy largas, de 6-7 minutos, no tuvo una gran recepción ni de billetería ni de la crítica. Y es un poco quizás que los británicos no gustaron tanto que Hitchcock ya se fue a los Estados Unidos y ya era parte del sistema de Hollywood. Hizo más una película en Inglaterra en ese momento, Stage Fright, miedo escénico, en 1950, filmado en el Reino Unido, que también fue un fracaso de los críticos de la taquilla, pero hoy en día creo que la reputación de Stage Fright ha mejorado mucho. Es una película muy, muy interesante. A mí, uno de mis favoritos. Y la película tiene dos actrices muy buenas, Marlene Dietrich, y la combinación de Hitchcock y Marlene Dietrich es bastante interesante. Y Jane Wyman, la primera mujer de Ronald Reagan, entre otras cosas. Entonces, es una película que realmente vale la pena ver. Después de eso, Hitchcock regresó a Hollywood con 2 fracasos en el mercado británico y anuncia que ya está cansado del thriller y quiere hacer mover un poco más a películas de terror o hasta películas góticas. Es interesante, si se lee las entrevistas con Hitchcock, muchas veces dice, no voy a hacer ese tipo de thriller más, ya estoy cansado, pero casi nunca lo abandonas. Siempre se queda mucho en este género, un género que él crió, era obviamente el maestro del género. Su agente en ese momento, Lew Wasserman, le alerta a una primera novela de una joven escritora, Patricia Highsmith, que era completamente desconocida en ese momento. Después sería alguien muy, muy conocida, sobre todo en su serie de novelas sobre Ripley, Tom Ripley. Es también un símbolo del poder que los los agentes tuvieron en ese momento. Al fin de los años 40, los estudios empezaron, sobre todo después de la división en el caso
Public versus Paramount, de perder mucho de su poder. Y quien tomó el poder en Hollywood eran los agents. Entonces, Lew Wasserman quizás es el mejor ejemplo. Después era el jefe de Universal MCA, que era una combinación de su agencia MCA con el estudio Universal. Y fue él que realmente organizó este proyecto para Hitchcock. Entonces, Strangers on a Train, Extraños en un Tren, 51, fue un gran éxito y reestableció Hitchcock, porque después de esos fracasos en Inglaterra y hasta sus últimas películas que hizo en los Estados Unidos en los años 40, quizás su reputación no era tan grande. Aquí tienes Lew Wasserman. Realmente los años 50 era la era de los agentes, porque realmente fueron ellos que muchas veces crearon las producciones usando obviamente gente, realizadores, guionistas, actores que fueran debajo del control de ellos. Para hacer esto, Hitchcock tuvo que firmar un contrato de 4 películas con Warner Brothers. Y los otros que hizo en ese contrato no son quizás entre sus mejores. Una película interesante por varias razones fue Dial M for Murder, una película filmada en 3D. Hay muy poca gente que han visto esa película en 3D. De vez en cuando alguien en Nueva York, en otro lugar, pida la copia del estudio de Warner Brothers y lo presenten en 3D, pero la película realmente no fue proyectada tanto en 3D, solo en 2D. Y Hitchcock hasta dijo que el 3D fue una maravilla de 8 días y yo llegué al 9º día. Sí, la moda para películas en 3 dimensiones, esa primera moda, pasó y Hitchcock y Dial M for Murder fue quizás un poco demasiado tarde para aprovechar de la moda del momento. Aquí tienes quizás el momento más espectacular de la película si lo ves en 3D, un momento en que alguien está atacando a Grace Kelly, que es la estrella de la película, y ella con su mano entra y casi parece que la mano está entrando a la sala y coja esas tijeras para matar a este hombre. Realmente es un momento extraordinario, quizás el único momento en Dial M for Murder en que se ve la invención de Hitchcock con 3D. Después, el agente del guionista John Michael Hayes, que quería mucho trabajar con Hitchcock, sugiere una adaptación directa cinematográfica de un cuento de William Irish, que era uno de los nombres que usó Cornell Woolrich, un escritor del cual voy a hablar un poco más después. Wasserman lo interesó el proyecto, sobre todo porque él quería James Stewart, a quien también representaba el poder de los agents, para protagonizar. Hitchcock, que ya usó Grace Kelly en Dial M for Murder, también dijo que él quería trabajar con ella otra vez. Y con los 2 stars ya comprometidos con la película, cambiaron el nombre de la película de It Had to Be Murder hasta Rear Window. También Rear Window es interesante, importante, porque era en Rear Window que Hitchcock formó el equipo que iba a seguir con él casi, hasta Marnie o hasta los años 60. El cinematógrafo Robert Burks, que es el cinematógrafo de todas las películas de Hitchcock, salve Psycho. No trabajó en Psycho, de eso voy a hablar la semana que viene, pero era un colaborador fundamental con Hitchcock durante estos años. Herbert Coleman, que era su director asistente y alguien que realmente fue como brazo derecho de Hitchcock en este momento. Edith Head, la gran maestra del vestuario, que ganó no sé cuántos Oscars en su carrera, y George Tomasini, que era el montador. Un poco después también dentro de este equipo, el equipo se va a adicionar Bernard Herrmann, el compositor que trabajó con Hitchcock en varias películas, sobre todo en Psycho y The Birds, en que 2 películas en que su gran talento se muestra bien.
Now, Rear Window, la ventana indiscreta, fue hecho en 54 y era un éxito enorme. Y su éxito era tan grande que garantizó que Hitchcock tuvo proyectos continuos y mucha libertad creativa en la década de 50. Entonces regresa de Inglaterra, quizás en un nivel un poco bajo en ese momento, pero después de el éxito de primero Strangers on a Train y hasta más Rear Window, él se estableció con uno de los grandes poderes de Hollywood, dentro del mundo de media de los Estados Unidos. Voy a hablar mucho más de eso porque también luego después Hitchcock entró en televisión y en publicaciones, revistas, muchas cosas. Hitchcock realmente se transformó en un polo de entretenimiento americano en esas épocas, pero estaba empezando y el éxito de Rear Window fue muy importante para eso. Sobre Rear Window, en el libro de entrevistas que François Truffaut hizo con Hitchcock, cuando empieza a hablar sobre Rear Window, Hitchcock dice a Truffaut, es la película que hice para ti y para mí. Eso es lo que hice para nosotros, los cineastas. Y Hitchcock no era el mejor sujeto de entrevistas, muchas veces yo creo que escondió mucho que él quería decir, pero ese es un momento que me parece habló con mucha claridad, porque realmente es una película sobre cine, sobre toda la experiencia, sobre la maquinaria de cine. Y espero que en mi análisis voy a apuntar a las razones por qué estoy diciendo esto. Era una producción bastante costosa porque él quería, o se requería que construyeran un complejo de apartamentos en un escenario del estudio. Es interesante porque Hitchcock quizás estaba moviendo un poco al contrario de el movimiento hollywoodiano en esta época, que era más y más filmar en ubicaciones reales. Eso fue quizás uno de los efectos de neorealismo que tuvo en el cine americano, pero ya se vio como en Shadow of a Doubt usó mucho lugares reales, varias partes de la ciudad de Santa Rosa, etc. Hitchcock, quizás un poco contra la moda, hizo una película hecho 100% en el estudio y tuvieron que construir este enorme complejo de apartamentos que él usó. Bueno, vamos a ver cómo lo usó. Hitchcock y el director de fotografía, Robert Burks, querían filmar en Technicolor. Y Technicolor era un proceso de hacer colores en cine que fue quizás el primer sistema de colores reales en la historia del cine. Se empezaron a usar Technicolor en 35. Exactamente en este momento ya estaban mudando más para que se llamaron Eastman Color y voy a explicar un poco la diferencia. Eastman Color era que se llama monopack, que solamente tuvieron un pedazo de cine, de película que pasaba por las cámaras y registraba colores. Al contrario, bueno, aquí tienes una imagen de la escenografía, se puede ver qué grande era, que realmente construyó casi un apartamento dentro de un estudio de Paramount. Pero Technicolor fue un sistema bastante complejo para hacerlo y era interesante que Hitchcock insistió, era una de las últimas películas hechas en Technicolor clásica. Necesitaban, por ejemplo, cámaras especiales porque eran muy grandes, porque pasaban a la misma vez 3 pedazos de película para hacer Technicolor. Y cada pedazo de película tuvo una orientación a un color, un gama de colores. Por ejemplo, cian, que era más o menos azul, magenta, que era más o menos rojo, y amarillo, yellow. Y cuando lo pusieron juntos, crearon este tipo de imagen. Entonces, dio un color muy rico que se ve en la película, pero es quizás un tipo de color que para mí no tiene mucho que ver con la realidad. Es muy lindo, fue usado muy bien en esta película y muchas otras, pero es un proceso bastante especial y interesante para pensar por qué Hitchcock insistió tanto en usar. Hasta que
hasta que el estudio Paramount, que hizo la película, se molestó porque una gran parte de la película pasa en la noche, entonces no se veían muy bien los colores, pero en las secuencias en que pasan durante los días, realmente se ve esa belleza de Technicolor. Ahora, para hablar un poco sobre Hitchcock en general, podemos hablar un poco de la tríada de Hitchcock, que son quizás tres cosas en cuales las películas muchas veces son estructurados. Eso serían hacer teatro, o a menudo, pero no exclusivamente, en el escenario, pero hay otros tipos de teatro, como vamos a ver, hacer amor y convertir asesinato. Esos tres hilos temáticos a menudo se cruzan, se entrelazan, se separan y luego se vuelven a juntar. Entonces, muchas veces hay secuencias aquí en otras películas de Hitchcock, pero creo que está muy claro aquí, en cual estos tres temas de Hitchcock están ahí en la imagen en el mismo momento. Y vamos a ver cómo eso funciona en Rear Window. Todo eso, la idea de tener estos tres temas, teatro, haciendo amor y también asesinato, es quizás un ejemplo de qué podemos llamar sobredeterminación, en inglés overdetermination, que es una noción freudiana en que un solo síntoma puede tener múltiples causas, múltiples influencias que crean sus contornos peculiares. Cuando se usa en relación a obras de arte, implica múltiples formas de ver un plano, una secuencia o una técnica. Entonces, no es que solamente que, bueno, es eso ahora, porque quizás puede ser otra cosa al mismo tiempo. Y esto es algo que Hitchcock juega mucho con esto, esta confusión que podemos tener entre teatro, amor y asesinato. Ok, llegamos a la película. Esto es la imagen de apertura que tenemos. Las cortinas de bambú se suben sin que nadie las levanta y se levanta el telón. El espectáculo está a punto de comenzar. Entonces, esa referencia a teatro es algo que empiece la película. Después tenemos, el guión. Hitchcock y Hayes iban a trabajar en las próximas 3 películas y, como dice aquí, basado en un short story de Cornell Woolrich. Woolrich era un miembro de la escuela de literatura criminal llamado Hard Boiled, huevo duro, que era una escuela de literatura criminal que empezó más o menos en los años 20. De cuales las figuras más conocidas son Dashiell Hammett, Raymond Chandler, James M. Cain y Woolrich. Y ellos eran distintos en la historia de literatura criminal porque rechazaron todo ese modelo de los primeros escritores en este género, como Arthur Conan Doyle, Agatha Christie y los otros, que baseaban sus novelas en investigaciones racionales. Estas personas vieron un crimen y ellos construyeron cuáles eran las razones que algo pasó, descubriendo un poco cuál era toda la historia detrás de un crimen. Pueden decir que quizás sus figuras se parecían mucho a otro gran héroe del siglo XIX, que era el cientista. El uso de racionalismo, el uso de descubrimiento mental, todo eso fue quizás atrás de ese primer tipo de literatura criminal. Al contrario, en las novelas y cuentos de Hammett, Chandler, Woolrich o Cain, son cosas que son mucho más subjetivas. Y en vez de investigación de quién hizo un delito, es muchas veces una casi documentación, una crónica de los delitos, cómo lo hicieron. Entonces podemos decir que pasamos del how done it a who done it. Cómo lo hicieron, a quién lo hizo. Entonces, al contrario, ahora las películas se interesan mucho más en el proceso de hacer delitos. En esta película no hay ningún misterio, no hay otros candidatos por el delito, pero que es fascinante es ver cómo Thorvald hizo su crimen y también todo el proceso de descubrir cómo fue.
Color by Technicolor, ya hablé un poco de eso. Robert Burks, Burks realmente sería un colaborador muy importante. Empezó con Hitchcock with Strangers on a Train. Hizo todas las películas hasta Marnie. La verdad es que murió haciendo un Marnie en un accidente que tuvieron en el escenario. La única película en cual no trabajó fue Psycho en 60, que vamos a ver la semana que viene. Ok, la cortina está levantada y al cesar de la ventana como una especie de proscenio. Ya vemos toda una referencia teatral aquí. Parece que estamos viendo un palco, algo a donde van a hacer un tipo de teatro. Después Hitchcock empieza con este cámara en movimiento, empezando aquí en este espacio del patio, pasa aquí por varios departamentos, varias ventanas, pasa un poco más, hasta más, y llega aquí. Y eso es muy importante. Vamos a ver este movimiento de cámara que llega finalmente a esta cabeza enorme. Entonces quizás estamos creando una relación entre esta cabeza y el mundo físico que ya vimos, este mundo de departamentos. Está dormida y es interesante porque la cámara está moviendo, pero sin razón. No es alguien que está moviendo la cámara. La cámara generalmente en el cine clásico seguía a personas o quizás lo usaron solamente para identificar varias ubicaciones de varias personas. Esta vez parece que la cámara mueve de su propia voluntad, un tema que vamos a explorar más en Psycho. Ok, bueno, ya tengo ese aquí. Hitchcock aquí divorcia la cámara de los personajes, lo que implica la presencia de algo o alguien más que lo está controlando. Y como hablé, voy a ver eso mucho más en Psycho. Tenemos después de eso breves introducciones a los actores que están en este teatro del patio, si podemos usar esta metáfora. Tenemos el compositor frustrado y muchas veces es interesante ver cómo hay una relación entre cosas que oímos en el radio, por ejemplo, y las acciones que están pasando en la pantalla. Aquí, por ejemplo, dicen, cuando despiertas en la mañana, sientes cansado o deteriorado, una referencia quizás a la manera en que este compositor se siente, porque obviamente, como vamos a ver, es alguien, un músico un poco frustrado que no puede hacer la composición que quiere. Tenemos también los cibladores, como llamé, gente que siempre parece duermen aquí en esta escalera de incendios, de cual podemos definir como gente que son una relación completamente pública, pero quizás también una relación, una pareja que no tiene relaciones sexuales. Al contrario, tenemos señorita Torso, Miss Torso, como Jeff la llama, que parece es una bailarina que exude sexualidad. Entonces ya se ve que Hitchcock está dando a cada departamento otra calidad, frustración, la falta de sexualidad, un exceso de sexualidad. Cada uno parece quizás para él otro tipo de visión del mundo, algo que voy a detallar un poco en unos minutos. Después volvemos a la cabeza dormida. Y desde los primeros planos que tenemos hasta el final, es siempre algo que la película nos presenta. Si el mundo que vemos en la película es algo que realmente está aconteciendo o es algo que sale de esta cabeza. ¿Es una proyección de Jeff o realmente una crónica de las cosas que está viendo? Después de esta imagen de su cabeza, tenemos otro gran traveling, otro gran pan shot que Hitchcock hace, empezando aquí
con pierna rota de Jeff, con cosas que está escrito. Aquí tenemos los huesos rotos de Jeff, de L.B. Jeffries. Pase de ahí, vemos este momento que la cámara está haciendo un pan en su departamento. Vamos aquí, vemos la cámara que está completamente rota. Pasamos a esta toma, esta foto temeraria que hizo una pista de carreras. Vamos y vemos estas otras fotos que parecen ejemplos de fotoperiodismo, de cual vamos a descubrir es el oficio de Jeff. Pasamos más y vemos más cámaras. Obviamente no es un amateur, es obviamente un profesional que tiene tantas cámaras y obviamente cámaras muy buenas. Pasamos este negativo enmarcado de una mujer y finalmente a una pila de revistas de un fotoperiodismo que no existe más en los Estados Unidos, muy poco, pero en los años 50 tuvimos revistas como Life o Look, que eran revistas de fotoperiodismo. Entonces, se puede decir que otra vez vemos un movimiento de cámara que es desmotivada, y durante eso se puede ver que Hitchcock crea una mini narrativa para darnos la historia del fondo de Jeff. Entonces, empezamos hombre con yeso en la pierna, a la cámara rota, a la fotografía temeraria, más fotografías, todos los cuales parecen fotoperiodismo, más cámaras, lo implica que el dueño no es solo un aficionado, imagen negativa y portada de una revista. Es como Hitchcock ya está integrando todo el proceso de narración visual, dándonos varias imágenes y quizás nos pidiendo cómo podemos unir estas imágenes en la historia de un hombre para conocer a Jeff. Entonces, ese proceso cinematográfico ya está escrita aquí en los primeros minutos de la película y vamos a ver que hay otros momentos en la película en que Hitchcock otra vez nos da ese desafío, cómo podemos conectar imágenes separadas para hacer una narración más completa. Después, Stella, la mujer que viene para darle apoyo para su pierna, todo eso para hacer masaje y otra cosa, empiece a hablar con él sobre por qué no se casa con Lisa, que todavía no conocemos, que es Grace Kelly, y los dos tienen un pequeño debate sobre eso. Y Jeff dice, voy a hacer algo muy drástico, como que me voy a casar. Y en ese momento ya se ve por la primera vez el departamento de los Thorvald. Y se ve cómo inmediatamente pareja tienen pelea, ya siempre están peleando. Y él está diciendo, oh, no quiero me casar porque es sería muy aburrido, con el basurero y la esposa molesta, y vemos esta discusión, esta pelea entre hombre y esposa que vemos del departamento. Entonces es como si las imágenes que estamos viendo tienen una relación a lo que Jeff está diciendo. Jeff aquí se ha visto, tiene un picazón que simplemente no puede rescatar. Quizás es algo para significar que hay algo adentro de Jeff que no se puede satisfacer. Aquí después, durante todos esos momentos, hay muchas referencias a el espectáculo, mirones, mirar esperantes, la cámara como cerraduras portátiles, además de muchas referencias a la visualización de películas. Y dice, caray, ya llegamos a ser una raza de peeping toms, gente que están espiando en los otros. ¿Te importa si uso tu cerradura portátil, que es la cámara? Es como ella lo hace, él lo llama una cerradura portátil. En noche de estreno, Lisa llega vestida en un vestido fantástico y todo eso, y hasta ella dice, es opening night, es la noche de apertura de la última semana deprimente de L.B. Jeffries. Entonces,
estas referencias se oigan mucho en la película en esos primeros minutos sobre espectáculos, sobre teatro. Es como Hitchcock está reforzando esta idea de viendo el mundo como una pieza de teatro. Okay. Y Stella dice, imagino que pasaste horas mirando por esa ventana, y él dice, sí, la verdad. Al final, cuando ella quiere preparar su cena, todo eso, también dice, el espectáculo terminó por esta noche. Entonces se ve como este tema es algo que varias veces está repetido, sobre todo en las primeras la primera parte de la película. Hasta otra referencia, quizás un poco más de cine, vista previa de las próximas atracciones. Entonces, todo eso otra vez creando esta idea de teatro. Lisa intenta trasladar el espectáculo del exterior al interior. Ella quiere ser quizás el objeto de la mirada de Jeff. Pero durante este show que ella está haciendo en frente de Jeff, oímos una mujer gritar, y eso es cuando se ve que el pequeño perro fue matado. Más adelante en la película hay un momento extraordinario en que Thorvald se volverá y hará de Jeff y de nosotros el objeto de la mirada. Entonces, en vez de que él y los otros en el departamento, este complejo de departamentos, sean objetos de la mirada, esta vez son nosotros, y sobre todo es Jeff. El voyeur expuesto, el observador miraba. ¿Ok? Otra cosa, Jeff casi desafiando, quiero molestar, quiero dificultades, porque quizás es un poco aburrido después de unas semanas en su departamento con la pierna rota. Jeff intenta ocultar su resistencia a Lisa detrás de una jerga psicológica que Stella no acepta. Él dice, hemos progresado emocionalmente, y ella dice, tontería, porque él está diciendo las razones porque no quiere casar. Entonces tenemos esta tensión en la película. Obviamente Lisa quiere casar con Jeff, tener una vida, aunque si no le transforma completamente, una vida que sería un poco más tranquilo, no con él viajando siempre, y él se defiende, él no quiere casar. Y es otro tema interesante en el contexto americano, porque en estos años hubo tanta presión a todos a casar. Era el momento de que se llama el baby boom, en que hubo tantos niños que fueron nacidos en ese momento, porque hubo esa casi necesidad social de casar y tener hijos. Entonces él se parece un poco ajeno de todo eso. Después, ahora se empieza quizás a ver un poco el trabajo de Hitchcock. Después de esta discusión que tiene con Stella sobre matrimonio, Jeff mira por la ventana, que hace mucho en la película. Es quizás la acción más familiar que se hace más en la película. Ella dice, tengo dos palabras de consejo para ti, casa con ella. Y después, ¿qué hace? Jeff empieza a mirar por la ventana, se ve Miss Torso, el símbolo de la sensualidad desenfrenada, que continúa a ver, ve estos recién casados que están, se puede decir, un poco perdidos en su obsesión sexual, vemos ellos ahí, y después cierran la cortina para que no se ve. Es interesante también cómo Hitchcock va a usar esta cortina, porque puede ser obviamente una barrera para no ver, pero también una pantalla en cual él puede proyectar sus fantasías quizás sobre qué pareja está haciendo. Entonces, estas proyecciones pueden ser
estas vistas pueden ser proyecciones de los sentimientos del mundo, especialmente al respecto a su relación con Lisa. El momento que Stella y otros empiezan a presionar a Jeff a casar y todo eso, es exactamente un momento que mira por la ventana y se ve varias versiones de la vida de pareja. Y también hasta un tiempo, que se puede decir, una invención de la posibilidad de asesinar a Lisa, algo que se ve quizás en toda la historia de Torvald. Después, otra vez tenemos esta imagen de la cabeza gigante dormida, todavía tenemos voces que oímos, y esta vez ella viene, que vemos a Lisa. Y Hitchcock cambia aquí el enfoque muy superficial, sacando al rostro de Lisa de cualquier tipo de contexto físico. Entonces, está ahí un poco afuera del mundo cuando se ve cuando ella llega. Después enciende las luces y vemos aquí que Jeff la critica diciendo que su vestido y todo es tan caro. Obviamente Lisa es una mujer de clase muy alta, alguien que trabaja, pero es alguien que obviamente es parte de un círculo social muy alto. Y es interesante de ver cómo ya en los años 50 cambió mucho la actitud de que americanos tuvieron enfrente de los ricos. Si vamos a los años 30, por ejemplo, en las películas de Frank Capra o en las comedias Screwball y todo eso, los ricos generalmente son tontos o quizás malévolos. No había espacio entre los dos, pero después de la Segunda Guerra y con todo el crecimiento tan marcante de la economía estadounidense, ya la visión de gente rica se cambió mucho en el cine americano. Entonces, ese consumo conspicuo de Lisa, visto en su ropa y como ordena de un restaurante muy famoso en Nueva York, 21, no está presentado con nada negativo. Al contrario, parece después de compartirlo con Jeff, que ella vive también en este mundo, aunque se ve que Jeff vive en circunstancias mucho más modestas. Lisa después intenta hablar con Jeff sobre la posibilidad de hacer un compromiso con él y al final ella desiste, parece que obviamente no está saliendo que ella quiere y dice, bueno, mejor que empiezo a organizar la cena. Y entonces se va. Otra vez, ¿qué hace Jeff? Ya está ahí un poco de este debate que los dos tuvieron sobre la posibilidad de casamiento y, como siempre, mira por la ventana. Mira por la ventana y ¿qué se ve esta vez? Se ve la mujer molesta, señora Torvald, una posibilidad de la vida conjugal que pudiera tener con Lisa. Tenemos otra, la mujer soltera, señorita solitaria, Miss Lonely Heart, como se llaman en la película. Se ve y la señora soltera, Miss Lonely Heart, hasta finge que está recibiendo un caballero que viene a su apartamento, tiene una cena, tiene velas, tiene vino, inventando una relación que no existe y al final se acepta que no es real, es una fantasía que tiene. También volvemos y vemos ahora la señorita Torso, ahora con 3 hombres. Entonces parece que tenemos esos varios ejemplos. Tenemos la mujer molesta, la mujer solitaria y la mujer que tiene muchos hombres, que realmente es alguien que tiene un círculo de admiradores. Y Jeff hace un chiste que parece mucho al departamento de Lisa, quizás implicando ella, intimando que ella tiene muchos novios o mucha gente que la admira y todo eso. Y ella dice, bueno, eso es porque yo sé que ella no está interesada en ninguno de ellos. Entonces, es porque has dicho que parece mucho a mi departamento. Después continúa viendo afuera de la ventana. Ahora se ve
el departamento de los recién casados todavía con la cortina que está bajo, y entonces ya sabe que no se puede saber qué está aconteciendo en ese departamento. Entonces ya tenemos esos 4 ejemplos: mujer molesta, mujer solitaria, mujer popular y el misterio de qué se pasa en este departamento. Cada uno por Jeff parece una posibilidad de su relación con Lisa. Va a ser con una mujer molesta, algo más solitario, algo de mujer que tiene muchos admiradores, o este departamento a donde podemos imaginar que este pareja recién casado y lo está abandonándose a un placer sexual. Entonces ya tenemos estas 4 opciones que vemos de mujeres que Jeff puede imaginar. Después de un tiempo, Torvald llega y empieza a hacer la cama de la molesta señora Torvald. Después se va a otra parte del apartamento para llamar a alguien de una manera muy escondida, pero se ve aquí como en vez de tener montaje, Hitchcock tiene las 2 imágenes a la misma vez. Se ve como muchas de esas ventanas, obviamente se pueden imaginar como pantallas. Entonces estamos viendo al mismo momento este montaje, que es una pantalla dividida, un split screen que Hitchcock tiene en ese momento. Ella oiga algo y sale de su dormitorio, de su cama. Jeff todavía lo está mirando y enfrenta a él diciendo, podemos imaginar que está diciendo, obviamente está haciendo burla de su esposo y tienen un momento bastante violento. Entonces, anteriormente, cada personaje se identificaba solo con una imagen, pero en el caso de los Torvalds ya tenemos quizás una narrativa, porque hay varias imágenes. Entonces, en vez de la mujer soltera o la mujer popular o varias cosas, ya tenemos el principio de qué podemos llamar una narrativa de acción, algo que se va a estructurar el resto de la película. Y es interesante, después de secuencia en que vemos las varias posibilidades de relaciones con mujeres, es exactamente el momento cuando Hitchcock hace su aparición. Y se encuentra Hitchcock en el departamento del compositor, el artista frustrado, quizás no sé si sea una relación a Hitchcock, y qué está haciendo, está dando cuerda a un reloj. Entonces parece que está organizando, manipulando la maquinaria, que es exactamente que está haciendo en ese momento también con la película. Ahora que tenemos las varias posibilidades, vamos a ver cómo Hitchcock empiece todo un proceso casi mecánico que va a nos llevar hasta el fin. El espectáculo terminado, Lisa se va, hasta mañana, como dice. Jeff otra vez solo, ya tuvimos todas esas pequeñas piezas de teatro que imaginó afuera de su departamento. Mira otra vez y esta vez se ve que la cortina está cerrada. No se puede ver qué está pasando en el departamento de Torvald. Ya tenemos esa referencia también a la pareja recién casado. Solo podemos imaginar. Esta vez también Jeff ve esta cortina como una barrera, no se puede ver, pero también como una pantalla. Puede imaginar que está pasando detrás de eso. Después, en la noche, oímos otra vez una mujer que grita y un vaso o algo que está roto, que se quebra. Y después, Jeff tenemos que ver, nunca es nuestra autoridad absoluta. Porque en este momento que nosotros oímos la mujer gritar, nosotros vemos a Torvald irse mientras Jeff duerme. Entonces Hitchcock, como en Shadow of the Doubt, muchas veces juega con la información que nosotros tenemos contra la información que sus personajes tienen.
¿Okay? Como muchas veces vimos varias imágenes del Uncle Charlie con expresiones muy raros en su cara y todo eso, pero los otros personajes de la película no la vieron. Entonces siempre tenemos ese juego entre que nosotros sabemos y que los personajes saben. Eso es otro ejemplo. Jeff obviamente está dormido. Entonces no oyó la mujer gritar ni vio a Torvald salir del apartamento. Después se despierta, todavía se ve, y empieza a llover. Los silbadores, debe ser, lo escribí mal, a la pareja que podemos decir no tiene vida sexual, siempre están expuestos, están durmiendo en ese balcón, tienen que entrar en su departamento para escapar la lluvia, y él empieza a reír, está disfrutando un poco del espectáculo, y mientras se ve Torvald salir. Entonces, durante eso, Torvald ya está saliendo, pero obviamente perdió una parte del espectáculo. Eso va a ser el desafío de Jeff, cómo él puede descubrir qué pasó durante ese momento que estaba dormido, porque es obviamente el misterio quizás de la película. Se ve que es 2:30 de la noche, de madrugada, y qué raro que este hombre está saliendo. Se ve qué podrían significar estas imágenes. Otra vez, como vimos en ese primero pan, cuando vamos de la pierna de Jeff a la cámara, a las fotos y hasta las revistas, todo eso cuenta a través de imágenes la historia de Jeff. Ya sabemos, tiene pierna rota, lo rompió tomando esta foto de la pista de automóviles. Después vemos que trabaja para unas revistas fotoperiodísticas. Eso nos dio quizás el modelo de la narración visual. Ahora tenemos el problema, ¿cómo podemos tener una significación de todo lo que vemos aquí? Y vamos, el compositor está frustrado, quizá él tampoco puede unir las varias partes de su composición para tener sentido. Torvald se sale, se va a la calle y se ve con Hitchcock y todo adentro del estudio. Entonces no hay un momento en la película en que vemos una ubicación real. Hitchcock quería hacer esta película como una película de estudio, muy a contra de la moda del cine americano en este momento. Todavía se mira y otra vez se duerme. Cuando se despierta, las cortinas todavía están cerradas. Se ve a señorita Torso, que está diciendo buenas noches a alguien y tiene que empujarle. Tiene una pequeña pelea para que él salga del apartamento. Quizás eso puede ser un indicio de la violencia inminente que vamos a ver que todo lo que pasó con la señora Torvald. Se continúa a mirar, se ve Torvald volviendo, y mientras señorita Torso se prepara tranquilamente para ir a la cama, el señor Torvald vuelve a casa. Entonces, para esas cosas muy normales, pero son normales, todo lo que está aconteciendo con Torvald podemos ver como algo normal. Vamos a ir un poco adelante para ver otras cosas. Muchas veces, como se vio, está durmiendo. Claramente, la posición de Jeff se parece al espectador del cine, en gran parte inmóvil, mirando a lo lejos a las pantallas, las ventanas, y intentando dar sentido a la sucesión de imágenes que ve. Incluso se puede decir que Hitchcock ofrece al espectador una variedad de géneros cinematográficos que vemos. Por ejemplo, comedia, musical, melodrama, y hasta el suspense thriller. Obviamente es el género que más interesa a Hitchcock, que más lo sigue en la última parte de la película. Jeff descubre que las persianas están abiertas en el departamento de los Torvalds,
y se ve el hombre ahí. Ahora quiere saber qué pasó con la mujer. Vio la mujer, vio Torvald saliendo y ahora la mujer no está. ¿Cómo puede conectar estas imágenes? ¿Cómo se puede hacer una narrativa a través de estas imágenes tan dispersas? Cuando empieza a mirar, y Torvald también empieza a mirar en la dirección de Jeff, es interesante cómo se escape en la oscuridad de su apartamento, casi como está entrando hasta más en sala de cine, en la oscuridad que existe en estas salas. Continúa a ver todo eso, todo lo que está haciendo con su equipaje, limpiándolo, todo eso, y de ahí se transforma ahora en quizás no solamente un espectador, pero casi también un modelo del director también, porque está haciendo sus vistas a través de lentes teleobjetivo de una cámara que usó obviamente en su profesión. Y vemos eso, tenemos una serie de imágenes con Jeff mirando, esta vez no solamente es como espectador, pero ahora en una posición que tiene un paralelo al mismo Hitchcock, viendo a través de binóculos, viendo a través de el teléfono de la cámara telefoto, se ve ahora con más claridad que está dentro de este equipaje de Torvald, que tiene sierra, que está haciendo con eso, cada vez más viendo eso. Entonces ya a través no solamente de los géneros, también podemos decir que hay varias partes de un estudio que también están representados en este conjunto de apartamentos. Dirección de arte, la escultora, música, el compositor, danza, Miss Torso, el actor, Miss Lonely Hearts y disfraces y accesorios Torvald. Entonces, esto no es solamente una mezcla de géneros, pero una mezcla de oficios que se puede encontrar en un estudio. Voy a adelantar un poco porque ya está diciendo cómo se puede cortar un cuerpo humano, y con eso Lisa ya se pone un poco chocado con él porque realmente ya está hablando cosas que le parece muy extraño, y ella dice, para todo que sabes, quizás algo sinistro está pasando detrás de estas ventanas. Se ve la ventana de los recién casados y él dice sin comentario. Obviamente, que están haciendo en su departamento puede ser algo muy sinistro. Después, cuando Lisa ve que Torvald ya está haciendo baúles, está haciendo la cama y todo eso, ya ella también quizás entra en esta idea de quizás algo muy raro pasó en el departamento de los Torvalds. Y después dígame todo lo que has visto. Y después Hitchcock entre otro personaje, y voy a terminar un minuto aquí, la policía. Y es siempre muy interesante a ver cuando Hitchcock deja que las autoridades, la ley entre en una película. Vimos la semana pasada cómo vemos la entrada de Jack, que es un agente del gobierno que está persiguiendo a Uncle Charlie. Esta vez policía Doyle, que fue un amigo, otro veterano, alguien que sirvió con Jeff durante la guerra, y él es quizás la voz de la sociedad civil. Y tenemos quizá este contraste entre esta voz de sociedad civil y también las pasiones, las fantasías, podemos decir, de Jeff. Y es interesante porque él está diciendo, vimos viajes anoche en la lluvia, cuchillos, sierras, baúles con cuerda. Esas son las imágenes que vio de cuál quiere hacer su narración. Y ahora la mujer que no está ahí, y en vez de eso, la policía dice, puede ser varias cosas, asesinatos sería lo menos posible, y después dice que
llamó a alguien y ya sabe que Torvald tomó un tren con una mujer que piensan que era la mujer de Torvald. Este pasaje es muy interesante porque Jeff dice, vete a investigar el departamento de los Torvald, y él dice, no puedo, aunque no está ahí. Al riesgo de parecer de miras estrechas, me gustaría recordarte la Constitución. Y él dice, si encuentres algo, puedes atrapar a un asesino y no importa las reglas. Y él, al contrario, defiende la posición de que no se puede hacer ese tipo de investigación. Como dije la semana pasada, Shadow of a Doubt no es una película sobre la guerra, pero discutimos cómo las imágenes, los temas de la guerra se entrelazan a través de la obra. La ventana indiscreta, Rear Window, quizás se puede ver como una película que muestra un poco el estado de vigilancia que resultó en la Guerra Fría. Y espero que ustedes recuerden que en esos años tuvimos que se llamaba el Comité de Actividades Antiamericanas, House Un-American Activities Committee, HUAC, como era conocido, en la Cámara de Representantes, y también las investigaciones del senador Joseph McCarthy, que estaba investigando el peligro de subversión adentro de la sociedad norteamericana, principalmente por comunistas, pero también por homosexuales, por afroamericanos activistas y varias otras formas de subversión. Entonces, estos años, el año 50, cuando hicieron esa película, esta idea de tenemos que ser vigilantes a los vecinos y denunciar las actividades sospechosas, es algo que fue importante en la sociedad americana. Y Hitchcock está otra vez tomando algo que estaba en la cultura de ese momento y usándolo de una forma interesante en su película. Sobre todo el año anterior de Rear Window, tuvimos la ejecución de la pareja Rosenberg. Los Rosenbergs eran dos personas, eran comunistas y fueron acusados de dar información sobre la bomba atómica a los soviéticos. Y en 53 los dos fueron ejecutados. Aquí tienes Joseph McCarthy y aquí tienes Julius and Ethel Rosenberg. Personas que no parecen nada especial, gente que vivieron como quizás 5 kilómetros del departamento donde yo fui criado, pero gente que dieron la bomba atómica a los soviéticos. Entonces tuvimos que tener mucho miedo y mucha vigilancia a lo demás, a nuestros vecinos, etc. Bueno, después continúa en esta discusión si es ético para la gente y todo eso. Él continúa, si no se dice todo a los propietarios del departamento, y continúa viendo varios ejemplos, esta idea de otra vez de la sensualidad de Miss Torso. Vemos esta secuencia en que Miss Lonely Heart invita a alguien a su apartamento. Parece que el hombre es un poco brutal con ella y le echa del apartamento. Entonces estamos viendo varios pequeños dramas aquí y terminamos con esta imagen del cigarrillo de Torvald en la oscuridad. La última cosa que quería mostrar, porque tenemos todo eso, Lisa, se puede decir, pasa de ser espectador a participante en la película. Entonces ahora está fuera del apartamento y entre la película de Jeff, la película que Jeff quizás podemos decir está imaginando, se entra en el departamento, deja nota para Torvald, y ella se ve como está muy entusiasta de la idea que él pasó ahí, ella pasó ahí. Después se vuelve al departamento, otra vez vemos, pero esta vez Torvald, digamos, Lisa haciendo cosas increíbles. Nunca pensamos que una mujer como Lisa iba a hacer cosas de este género. Entra al departamento, coja bolsa de la señora Torvald, y después Torvald entra, tenemos esa secuencia y Jeff como espectador solamente puede ver qué está pasando. Después, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos? Al final, cuando la policía llega,
ella muestra ese anillo. Es el anillo de la señora Torvald, que quizás es una prueba que está muerto, pero también podemos decir, pensando en todas esas discusiones de matrimonio, de cómo Jeff tiene que casar con Lisa, es la prueba que ella quiere casar o que ya se casó, porque ya está pasando las pruebas que Jeff la dio en términos de acción, de coraje, de todo que ella necesita para ser esposa de Jeff. Y la última cosa, bueno, ya vemos que Torvald descubre que es Jeff que está haciendo eso. Tenemos esta secuencia cuando otra vez vemos a Jeff en su espacio privado. Torvald entra y quizás el momento para mí más emocionante de toda la película, Torvald le pregunta, "What do you want from me?" ¿Qué quieres de mí? Es como un poco el momento en que la creación confronta o enfrenta su creador, diciendo, ¿qué quieres de mí? Quizás es un poco nuestra posición en términos del cine. Cuando vamos a hacer, ¿qué queremos de la gente que creamos viendo esas películas? Entonces es un poco como Frankenstein, al final de Frankenstein, cuando el monstruo enfrenta al inventor. Jeff, que pasó todo este tiempo inventando quizás historias de varias personas que están en el departamento, ahora una de sus creaciones sale de la película que inventó y le enfrenta pidiendo, ¿qué quieres de mí? Ok, ya está un poco tarde, perdona. Voy a stop share en este momento, como, a ver, tantas cosas que decir sobre esta película que yo corté mucho antes, pero obviamente pasé demasiado tiempo. Ahora, obviamente, me gustaría mucho tener sus preguntas o reacciones a cualquier cosa que dije o, bueno, como ustedes quieran. Entonces, vamos a pasar, Iván, no sé si usted quiere organizar las preguntas o cómo lo hacemos. Claro. Yo voy tomando las preguntas. De hecho, ya hay una de José Durán, la voy a leer. Dice, ciertamente hay lugar a un análisis complementario al de la teoría de autor, Andrew Sarris. Aquí expuesta podría darse mayor primacía a una nueva dinámica de análisis comparado, semiótica, narrativa. Esto es no es una pregunta, es más bien un comentario, pareciera, ¿no? De José. No sé si es como una cita que hiciste de un análisis de Borwell, José. Eso es lo que entiendo. No sé si hay alguien más quiere comentar algo, preguntar algo. Pareciera un comentario, ¿no? Eso, es una cita de un libro, ahí está. Sí, que llegó, se copió y sí, súper, gracias. No sé si quieres comentar algo, no sé si hay más preguntas. Yo feliz de comentar, tengo muchas inquietudes, muchas ideas sobre la lectura. Francis Espinosa dice, ¿qué otros aspectos usted visualiza de la sociedad estadounidense de esa época? Una pregunta de Francis. Bueno, creo que las dos cosas más importantes son, primero, la presión del casamiento. Jeff realmente es alguien raro dentro de la sociedad americana en un momento en que hubo mucha presión. Es que llamamos en los Estados Unidos el baby boom, boom de las crianzas, porque todo el mundo estaba formando familias, mujeres teniendo hijos y todo eso. Entonces la población creció mucho en esos momentos y la idea que Jeff resiste la posibilidad de casarse, sobre todo con una mujer como Grace Kelly, es visto como un poco raro. Hay algo un poco raro de este hombre que no quiere casar, sobre todo con una mujer, en mi opinión, tan bella. Y eso es porque creo en ese momento, cuando se siente esa presión, empieza a imaginar varias soluciones o varias alternativas. Mujeres solteras, mujeres super sexy, una pareja obsesionado con sexo o hasta asesinato. Entonces, todas estas posibilidades son las proyecciones que él tiene, sintiendo un poco presionado por Stella y Lisa y lo demás. Perdón, voy a permitirme yo un comentario e inmediatamente paso a las preguntas. Hay varias ya, y sí que hay muchas, pero particularmente me resultó muy interesante la lectura que hiciste relacionada a
al macartismo también, en general no es una óptica habitual sobre la lectura de esta película, este estado como de vigilancia mutua, ¿no? Que está también presente en la película. Me pareció sumamente interesante ese comentario. Y por supuesto Gracias. también, sí, por favor. ¿Cómo? Bueno, también obviamente fue el momento del máximo paranoia que tuvimos en Estados Unidos. La idea que la sociedad estaba lleno de subversivos comunistas o no sé qué, homosexuales o varias personas que sufrieron mucho en esos años. Era un momento en que hasta dijeron que tenemos que vigilar nuestros vecinos, quién sabe, puede ser cualquier persona. Eso es porque mostré el foto de los Rosenbergs, porque son gente tan típica, la idea que ellos vieron la bomba atómica, no hicieron, parece que sí, eran espías y dieron una información, pero la idea que se pudieran dar la bomba atómica a nuestros enemigos fue una cosa increíble. Y los dos se ejecutaron en 53. Yo siempre sentí mucho de esa historia porque realmente los Rosenbergs vivieron muy cerca del departamento en donde yo viví por muchos años. Entonces, no eran gente lejos, eran gente de Nueva York, familia típica, clase media, pero hasta ellos pudieron ser espiones. Entonces, la película tiene un poco de eso, que estamos viendo nuestros vecinos, inventando historias, quién es, quién no es, qué está pasando atrás de esa cortina, son teniendo sexo loca, desde pareja de recién casados, vemos a Miss Torso, qué está haciendo con esos hombres, vemos a Miss Lonely Hearts, entonces cada uno tiene su historia que Jeff obviamente está creando hasta que llegue a Thorvald. Y en eso, de una forma, creo que es la fantasía que escape del control del creador. Entonces, lo resto es un poco chiste, una poca... no inocente, pero algo de ese lado. Pero cuando se ve Thorvald, realmente es el ejemplo de esos sentimientos más oscuros que Jeff tiene, que realmente una alternativa es yo voy a matarla para que no me presione más para el casamiento. Y se ve esta pareja del otro lado del departamento en que realmente el hombre mata a la mujer. Eso es porque para mí el momento máximo de la película es cuando Thorvald viene y dice, ¿qué quieres de mí? Entonces, no, ¿qué sabes? O algo así. No, ¿qué quieres de mí? Como si Jeff puede querer algo de su creación. Voy a leerte varias preguntas, porque hay muchas, entonces hay varias que tienen que ver con como qué significan algunas cosas. Por ejemplo, María José Tapia pregunta qué significa la parálisis, ¿no?, de Jeff. Acá también hay otra pregunta sobre por qué no hay niños en la película. ¿Es a propósito? Y otra pregunta también sobre el perro que sube y baja, ¿no? ¿Qué representa, ¿no?, en la película, en este universo, ¿no? Bueno, hay varias cosas. Primero, este apartamento está en una parte de Nueva York llamado Greenwich Village. Era más antes, pero era un barrio muy bohemio. Entonces, el hecho que no hay niños no es tan extraño, porque realmente la gente que vive eran artistas, escritores, gente que no quizás tuvieran familias. Y eso es porque ya está ahí los otros. El parálisis es un poco algo de la película y creo que da a Jeff quizás esa idea de ser un espectador de cine. Como nosotros también somos de una manera paralizados viendo la pantalla, también él está en la misma posición. Si él tuvo la capacidad de salir, de caminar, todo eso, creo que sería otra película. Pero la idea es que está en la posición del espectador de cine y viendo lo demás y creando historias. Entonces, no es tanto que las historias vienen de la pantalla a nosotros, son nosotros que hacemos las historias en la pantalla. Absolutamente. Voy a leer otros comentarios. Pese a la presión, dice Soledad, dice Gutiérrez, dice, pese a la presión del casamiento y el asesinato, ¿se puede considerar esta una película humanista o esperanzadora de Hitchcock, en el sentido de que la comunidad del edificio se va vinculando? Ricardo dice,
¿qué opina de adaptaciones modernas de este clásico, tales como La mujer en la ventana con Amy Adams en Netflix? Y un otro comentario dice, una escena increíble es la defensa de Jeff a disparos de Flash, donde pasa a ser participante de la película. ¿Algunos comentarios o preguntas? Sí, bueno, de esta última hasta YouTube, una parte de mi presentación a cual no llegamos, en que creo que la película es tan llena de referencias al cine que eso nos da quizás una referencia a la película misma de cine que hacemos, que ese flash que tenemos nos hace muy consciente de material de cine. Todo el proceso como la pantalla llena de luz, después la luz desaparece, todo eso es quizás una referencia a película, al cine mismo, al material cruda del cine. La otra, perdón, ya olvidé las otras. La otra ¿qué opinabas de adaptaciones modernas, ¿no? Como La mujer en la ventana? ¿Sabes? Bueno, primero no la vi, pero generalmente no me gustan los remakes, sobre todo de Hitchcock. No hay sentido, porque las películas, sobre todo una película como esta, es tan perfecta que no entiendo por qué alguien quiere rehacerlo. Entonces no soy un fan de las varias versiones. Hasta a mí, un realizador que tiene mucho talento como Brian De Palma, nunca entendí por qué quería hacer tantos remakes de Hitchcock. Sus películas originales son mucho mejores que esas. Sí, total, coincido mucho. Yo tengo una pregunta también. Tú en algún momento señalabas esta tríada como constante, ¿no? Que hablabas de lo de, de hacer teatro, ¿no? Y esos tres elementos. Y quizás a mí no me quedó tan nítido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quería decir? Porque acá en esta película es muy nítido de lo del teatro, pero en otras películas no lo entiendo tanto. Entonces quería ver cómo visualizabas esa triada, ¿no? Bueno, si se ve, por ejemplo, en Sombra de Duda, todo el momento, quizás hay teatro de una forma, pero quizás el momento más teatral es el momento cuando la joven Charlie baja en la escalera con el anillo, que es la prueba que Uncle Charlie es un asesino. Y es todo un movimiento que hay un teatro entre los dos, los demás lo saben, que están dentro de un espectáculo de los dos. Y hay otros ejemplos también. Ahí también, obviamente, Uncle Charlie es alguien que es un seductor de mujeres para matarlas. Entonces, se cruzan muchos estos temas. A mí me parece que se cruzan mucho aquí porque obviamente toda la película es una forma de teatro, una forma de ver a esas personas actuar en varios papeles en que Jeff les dio. Obviamente hay la mujer que matan, una esposa que se matan. Y obviamente hay tantas referencias a sexualidad. La pareja que está detrás de la cortina, que nosotros imaginamos como recién casados, están pasando todo su tiempo haciendo amor. Tenemos Miss Torso, que parece una mujer de una sexualidad increíble y que la gente está siempre detrás de ella. Tenemos al otro lado la mujer frustrada, la Miss Lonely Heart. Entonces hay varias formas de eso. Eso sale mucho en la película. Eso es como hablé. Las imágenes en Rear Window y muchas veces en Hitchcock son sobredeterminados, overdetermined, porque hay tantas cosas que están ocurriendo a la misma vez. Yo, perdón, te voy a leer las preguntas, pero sobre esto mismo, yo pensaba si esto de hacer teatro también podía tener que ver con una cierta tendencia que está muy presente en esa película de Hitchcock a hacer como una suerte de segunda película al interior de la película, ¿no? Donde vemos algo así como el simulacro o la teatralidad un poco, ¿no? De la representación. Está en esta película, en Psycho, en The Man Who Knew Too Much, ¿no? Como evidentemente es una película sobre el sonido, ¿no? Esa película es sobre la cuestión del sonido. Entonces también a mí me obsesiona mucho esa idea de cómo se desdobla la película de Hitchcock, ¿no? De cómo es Vértigo, ¿no? Es una suerte de segunda película, en fin, ¿no? Sí, bueno, creo que eso puede ser un poco una reflexión de Hitchcock también. Él siempre quería hacer películas que pueden ser disfrutadas por un gran público, pero a la misma vez tuvo estos otros elementos.
Claro. Entonces, no todo el mundo que ve Rear Window se va a concentrar en toda esta estructura tan compleja que la película tiene, pero se puede disfrutar como un thriller como los otros. Es un poco el doble senso de Hitchcock, que Sí. siempre da al público algo para disfrutar, pero también deja algo un poco más complejo. Sí. Voy a leer dos comentarios, preguntas que hay. Lorna Luco dice, ¿y qué querrá decir que él valga de sus cámaras, focos y lentes de fotografía para seguir las historias de su vecindario? Soledad dice, la manera en que se presenta a Grace Kelly como en una alfombra roja, una estrella, incluso en ese apartamento precario, también se puede entender como una referencia a la estrella de cine y su papel en la industria. Sí, creo que sí. Obviamente ella es una mujer casi de sueño. Es muy guapa, sobre todo en ese momento era considerada una de las estrellas más guapas en Hollywood, y como aparece, parece casi un sueño, una fantasía que se ve. Es interesante en una película que no tiene un juego de foco, es casi la única imagen en que no se puede saber cuál es el ambiente en que ella está, solo vemos la cara, pero el resto está fuera de foco. Y es la única vez que Hitchcock hace eso en la película. Entonces es porque vive como una imagen sin contexto. Claro, y lo otro dice, ¿qué puede decir esto de esto, ¿no? ¿Qué quiere decir que se valga de sus cámaras, focos y lentes para seguir la historia de su vecindario? Pregunta Lorna. Bueno, creo que esas cámaras y todo eso que nosotros vemos al principio de película es como intenté explicar, es un poco un background, un fondo, la historia del fondo de Jeff. Vemos que rompió su pierna, vemos la cámara rota, vemos esa foto que tomó, que podemos imaginar fue el momento que él rompió su pierna. Las otras cámaras para que sabemos que es un profesional, y las otras fotos, y al final ese fotoperiodismo de esas revistas como Look or Life. Entonces eso nos da solamente en un movimiento de cámara una historia de fondo de Jeff. Después, cuando usa las cámaras, se puede decir que pasa de un espectador hasta quizás más creador, porque realmente cuando ves de la cámara ya está aproximándose al cineasta. Es que está viendo toda la acción a través de un lente. Exactamente. No sé si alguien más quiere preguntar algo, comentar algo. Hay dos comentarios. De María José Tapia dice, el personaje de Kelly no está en la historia original, pero la película logra hacer una nueva obra con sus propios elementos, dejando el cuento original como una musa inspiradora. Héctor Burgos dice, al terminar la película uno cree que finalmente esa pareja no va a funcionar. Y bueno, vemos la última secuencia, tenemos Jeff otra vez dormida en su asiento, tenemos Lisa, esta vez vestida en unos, ¿cómo se dice?, jeans y con camisa regular y todo eso, y leyendo un libro sobre aventuras en las Himalayas. Entonces podemos decir, ella se transformó, ahora es la mujer ideal para este hombre, pero después de unos segundos, cuando se ve que Jeff realmente está durmiendo, cambia ese libro sobre las Himalayas para la revista Vanity Fair. Entonces, obviamente está leyendo sobre moda, otras cosas. Entonces, ya todavía va a existir esta diferencia entre los dos. Lo único es que quizás cuando ella entre la película de Jeff, cuando sale del apartamento y se va al departamento de Torvald y roba el anillo y la bolsa y todo eso, es la primera vez que Jeff puede imaginar una relación con este tipo de mujer, porque no es la mujer que él conocía antes, que era mujer guapa, bien vestida, comiendo en los mejores restaurantes y todo eso. Ahora es otro tipo de mujer, por lo menos él lo imagina. Y ella está diciendo, mira, yo puedo hacer todo eso. Eso es porque otro momento muy interesante es cuando ella muestra el anillo. Tengo el anillo, la prueba de que quizás señora Torvald está muerta, pero mira, estoy casado
con eso ya casamos. Claro, está muy bueno. Bueno, no sé si hay más comentarios. Yo creo que ha sido una charla sumamente productiva, un análisis muy meticuloso, muy segmentado, con muchas capas de lectura de Richard, como no, un plano más Gracias. dramático, más ¿no? filosófico, formal, estético, así que realmente es una lectura que enriquece muchísimo el visionado y nada, solamente agradecer la oportunidad y nada, sí, aplausos para Richard, ¿no? Gracias a todos. Muchas gracias. Ok. Bueno, hasta la próxima, Psycho. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Karen. Y nos vemos la próxima semana con otra sesión fascinante, ya la última de este ciclo sobre Hitchcock. ¿Ya? Imperdible. Muchas gracias a todos. Chao, Esperamos la chao. próxima Gracias semana. a todos. Chao, Chao. gracias. Chao.